Buenas, un gusto saludarles. Somos el grupo número 1 de la clase de producción de granos básicos y forraje. Hablaré un poco sobre lo que es el manejo agronómico del cultivo de soya. Integrantes del grupo: Eric Gómez, Jackie González, Robert Dávila. A continuación hablaré de importancia económica de la soya en Honduras. La siembra de soya en Honduras contribuye a mejora de seguridad alimentaria, reducir las divisas, impulsar el desarrollo de la agroindustria y estimular la producción local con los productores independientes. La zona de siembra o lancho, área de siembra. La producción de soya viene siendo exitosa en la zona central y pacífica, principalmente en Olancho. Uso del grano: aceite de soya, harina de soya, snack de soya, proteína de soya, utilizada como fuente de ácido fólico, leche de soya. Como podemos observar, la soya se siembra más que todo para la seguridad alimentaria de la población en Honduras, y tanto de personas humanas como de animales. Y el departamento que mayor se produce, el pionero, podemos decir, es Olancho. No es que no se siembre en diferentes departamentos, sí, en el Paraíso, solo que, por ejemplo, en el Paraíso se puede sembrar o se siembra, pero el pionero siempre es y ha sido Olancho. En la presentación podemos observar la taxonomía de soya, el reino, plantae, división, Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, subclase Rosidae, orden Favales, familia Fabaceae, subfamilia Favoideae, tribu Passeoleae, subtribu Glycinae, género Glycine y su especie, que también se denomina su nombre científico, el Glycinemax. Morfología: nos dice que es una planta herbácea anual de primavera a verano con un ciclo de 3 a 7 meses y altura de 40 a 100 centímetros. Su tallo rígido: nos dice que el tallo es rígido, adquiere alturas variables de 0,4 a 5,5 metros, de 1,5 metros según variedades y condiciones de cultivo. Nos dice que la raíz principalmente puede alcanzar hasta 1 metro de profundidad en la raíz principal, o en la secundaria se encuentran los nudos. Las hojas son alternas, compuestas, excepto las basales, son trifoliadas con foliolos oval, lanceoladas. Nos dice que son de color verde y que las plantas quedan sin hojas. Las flores se encuentran en inflorescencia. Nos dice que son amariposadas y de color blanquecino púrpura según su variedad. Fruto: la longitud de la vaina es de 2 a 7 centímetros. Cada fruto contiene de 3 a 4 semillas. Semilla del tamaño de un guisante y color amarillo. Su tamaño es mediano. Dice que 100 semillas son o pesan de 5 a 40 gramos. La semilla es rica en proteínas y en aceite. Las etapas fenológicas del cultivo: como podemos ver, distinguimos en la presentación lo que es el periodo crítico, que es de R4 a R6. ¿Por qué es un periodo crítico? Porque R4 es fin de formación de vaina, R5 inicio de formación de granos, R6 fin de formación de granos. Y en el ciclo del cultivo hay que tomarlas en cuenta porque es el estado donde puede haber daño en lo que es la planta. Daño de una larva, de una plaga, y puede transmitirse una enfermedad en la planta, lo cual dañaría lo que es la producción del cultivo. Entonces hay que tener un buen control químico y control biológico. Aplicar buenos, por ejemplo, insecticidas, plaguicidas. Hay que hacer un análisis en la planta. Continuaremos con el manejo agronómico del cultivo, la preparación del suelo. Soya se adapta mejor a los suelos con textura media, como suelos francos y franco-arenosos, franco-arcillosos, ya que son los que ofrecen una combinación ideal de drenaje y retención de nutrientes
y aireación gracias a su pH ideal para el cultivo de soya, con valores de 6,0 a 7,5. La preparación del suelo se puede realizar bajo dos sistemas: labranza convencional, subsoleo, se debe realizar a 60 centímetros de profundidad; barbecho, realizarlo a una profundidad de 30 centímetros; rastreo, esta labor sirve para moler el suelo, lo cual facilita la siembra y propicia una emergencia uniforme de plántula. Como podemos observar, es muy importante conocer el pH del suelo para sembrar lo que es la soya. Hacer un análisis del suelo, mandarlo a análisis de suelo. Nosotros como administradores de empresas tenemos que hacer un análisis de suelo antes de poder sembrar este cultivo de soya, que tiene que tener un buen pH. Como podemos ver, este tipo de labranza convencional, en lo personal no lo recomiendo porque se daña lo que es la tierra. Nos dice que es mulir el suelo y bueno, la cantidad de centímetros va a depender de la persona, pero en sí no es recomendable porque como por ejemplo pasar una máquina una, dos, a varias veces, y sí se dañaría el suelo. Es darle vuelta al suelo y dejarlo totalmente destapado sin ninguna defensa, lo cual puede haber daño de suelo y de nutrientes. La labranza de conservación. Esta práctica se puede llevar a cabo tanto en suelos aluvión como de barrial, donde una vez cosechado el cultivo anterior se puede revivir el surco con el cuadro cultivador. Si existe buena surquería, simplemente regar sobre la pájale del cultivo anterior. Con el uso de este tipo de labranza no es necesario mover el suelo para sembrar. Este tipo de labranza sí es recomendable, ya que se conserva muy bien el suelo. Si se hace con máquina, solo es pasarla una vez, lo cual ayudaría para mezclar lo que es el suelo con la materia orgánica, y sí es muy recomendable. De estos dos tipos de labranza, de conservación y la convencional, se recomienda la de conservación. Variedades de soya más comunes. Las variedades de soya más comunes en Honduras suelen ser aquellas que se adaptan bien al clima y a las condiciones del suelo de la región. Algunas de las más comunes son soja o soya tobar, adaptadas a condiciones locales y con buenas características de rendimiento; soja BR16, conocida por su resistencia a enfermedades y buenas características de rendimiento; soja mesoamericana, variedades adaptadas a las condiciones climáticas de la región. Ahí están las variedades de soya que se cultivan en nuestra Honduras. Hablaremos de la siembra. Los primeros que se debe hacer para sembrar es seleccionar la semilla, como decíamos anteriormente, y el tipo de variedad, ya que de una buena selección dependerá maximizar el rendimiento y la calidad del cultivo de soya. Forma de siembra: puede realizarse de varias maneras: siembra directa, siembra en hilera, siembra en surco. Siembra directa consiste en utilizar maquinarias con el fin de garantizar la conservación del suelo, eliminando las labores previas de preparación del suelo. Esto lo podemos realizar con una máquina. Se garantiza bastante. Siembra en hilera: la semilla se siembra en líneas o hileras espaciadas en una distancia de 60 a 75 centímetros. Esta distancia permite un acceso adecuado con espaciado entre plantas dentro de la hilera de 5 a 10 centímetros. Siembra en surcos: se utilizan surcos para sembrar la semilla. Sugiere sembrar en surcos de 70 a 80 centímetros. Los surcos permiten un mejor drenaje y un control más efectivo de las malas hierbas. El tipo de siembra se va a hacer conforme la persona decida, dependiendo, porque la siembra va a ver su estatus económico, va a ver lo económico en muchos aspectos, la verdad. Entonces la siembra va a depender de la forma de sembrar, va a depender de la persona. Época de siembra: la época de siembra de soya va a variar según la región, pero en general se siembra el comienzo de la temporada de lluvia, que suele comenzar en mayo y puede extenderse hasta julio, esto asegurando la planta tenga suficiente agua para su desarrollo. Sembrar fuera de la época nos dice que trae riesgos.
y es muy importante, por lo cual se sugiere especial atención en este aspecto. Nos dice: la mayor incidencia de mosca blanca se presenta durante los meses de junio, julio y agosto, por lo cual es muy importante sembrar temprano posible, contemplando el periodo de siembra para evitar daños irreversibles en la etapa inicial de desarrollo del cultivo. Se sugiere sembrar el 20 de abril al 31 de mayo. Estas fechas son muy importantes tomarlas en cuenta porque, como nos dice, el daño de mosca, y no solo de mosca, sino que en el proceso del ciclo del cultivo diferentes plagas pueden, entonces hay que estar alerta a la siembra. La densidad de plantas: la siembra puede realizarse sobre suelos húmedos o secos. Se sugiere sembrar en surcos de 70 a 80 centímetros, en camas de doble hilera de 90 a 110 centímetros de ancho, con una densidad de población de 25 a 30 plantas por metros cuadrados, de acuerdo a la variedad de densidad óptima. Oscila entre 128.000 a 305.000 plantas por manzana. Aquí podemos ver, nos presenta la presentación una fórmula sobre el cálculo de densidad de siembra. Nos dice que la densidad de siembra es igual al área total entre distanciamiento entre surco por distancia entre plantas, y nos muestra un ejemplo. Si podemos analizar el ejemplo ahí, está detallado utilizando la fórmula para sacar lo que es la densidad de siembra y las plantas que vamos a colocar. Por ejemplo, ahí nos muestra el ejemplo, las plantas por hectárea. Nos dice que son 625 plantas por hectárea. Si sembré a una distancia de 4 metros y una distancia entre plantas de 4 por 4, ahí nos muestra el ejemplo. Los requerimientos de nutrientes: ahí está un cuadro resumen, los nutrientes, la soja, el índice de cosecha por cada nutriente, que es muy importante conocerlo también. La fertilización nos dice que el fosfato es esencial para el desarrollo de radicular y la floración. El potasio ayuda a la regulación del agua, en la resistencia a enfermedades. Nos dice que el nitrógeno, la soya puede fijar nitrógeno de aire, no necesita grandes cantidades de nitrógeno. Momento de aplicación: presiembra, postsiembra. En sí, durante todo el proceso hay que ir llevando la fertilización, porque es muy importante conservar tanto macros como micronutrientes en lo que es el suelo para el desarrollo de la planta. Las plagas más importantes: nos muestra las plagas, su control, imagen. Dice que el trip negro, un chupador que succiona la savia de las heridas frescas, picudo de la soya, gusano biotero, gusano de foliadores, torito de soya, mosca blanca. Como podemos ver en las imágenes, unos son gusanos, otros son, ahí nos podemos ver en la mosca blanca, son moscas, y así, y que el daño lo hacen de diferente manera en lo que son las hojas, daños más grandes, más pequeños, y es muy importante conocerlas y conocer su forma de vencerlas para que no dañen nuestra planta. La forma de control de plagas: los insecticidas recomendados para el cultivo, los principales de las principales plagas del cultivo de soya. Los insecticidas, por ejemplo, el gusano trozador, trips, chinche, gusano de foliador, gusano bellotero. Ahí está ese cuadro que nos detalla ahí. Si podemos observar esos términos, por ejemplo, el clorpirifos nos dice que en el gusano trozador 480 gramos de ingredientes activos por hectárea son los recomendados, y así, ahí está detallado el cuadro.
la cosecha de la soya, rendimientos y criterios de cosecha. Los rendimientos de la soya dependerá de la variedad, el terreno, las atenciones del cultivo, el clima. Normalmente se consiguen producciones medias de unos 4.000 kilos por hectárea, lo que equivale a 40 quintales por hectárea. Sin embargo, en condiciones ideales y con prácticas agrícolas avanzadas se han reportado rendimientos de hasta 50 quintales por hectárea. Como podemos ver, es muy importante conocer lo que es de lo que va a depender nuestro rendimiento de cosecha, y conocer también las formas, conocer temperaturas, por ejemplo, tipos de suelo, hacer buenos análisis para que no fracasemos en la cosecha. Criterios de cosecha: maduración, cambio de color de la vaina de verde a pardo más o menos oscuro, humedad de granos de 12 a 14%, el 95% de las legumbres adquieren un color marrón. Como podemos ver, así se distingue el grano para la cosecha. Únicamente que hay que hacer un buen análisis para cosecharlo. Post cosecha es la etapa siguiente a la cosecha en la que se obtiene el producto final de la calidad, es decir, la semilla. Durante esta etapa se realizan una serie de acciones que pretenden conservar y generar las mejores condiciones físicas, fisiológicas y sanitarias del producto. Una vez cosechada la semilla, se debe hacer un aleatorio para comprobar su calidad tomando una muestra representativa del producto. Es importante, nos dice, distinguir las materias extrañas para determinar su precio total. Más que todo nos habla del precio del producto, ¿verdad? Cuidar la calidad, la calidad de la post cosecha, cuidar el grano, no mulirlo, no dañarlo, entonces hay que saberlo cuidar. El secado se realiza con el propósito de reducir la humedad y alargar la vida de esta en el almacén. El secado se puede hacer en una carpa baja, bajo el sol, de forma natural o industrial. Para su comercialización, la semilla debe cumplir con 8% de humedad como máximo, lo que favorece el proceso de almacenamiento. En el proceso de secado se debe cuidar a temperaturas superiores a 40 grados centígrados, puesto que se pueden generar afecciones como oxidación de lípidos. En el secado es muy importante establecer un buen lugar donde secarlo para que le ventile bien el aire y el sol, que son factores muy recomendables, y también cuidarlo de los daños, ¿verdad? Que no se los vaya, por ejemplo, agarrar una plaga, lo que es el grano, que ya lo tengamos, digamos, la cosecha, y una plaga nos dañaría todo. El almacenamiento: se debe almacenar en espacios protegidos del sol a temperaturas bajas, menos de 18 grados centígrados, y baja humedad ambiental. Generalmente almacenado que se realiza en las plantas procesadoras. No se puede aplicar ningún químico, únicamente se debe tener cuidado con las plagas de almacén. Ahí nos dan las recomendaciones, cómo secarlo. Nos dice que en polines plásticos, polipropileno, bien ventilado, aislado de productos no alimenticios. Entonces son medidas muy importantes al momento de almacenarlo. También las plantas procesadoras, al momento de industrializarlo, antes de industrializarlo, lo que hacen es, del campo, preferiblemente a esos porcentajes sí. Entonces ellos lo que hacen es llevarlo a un proceso para industrializarlo. Lo llevan a un proceso, le hacen sus calidades, separan la mala y buena semilla por diámetro en milímetros. Hablaremos de la industrialización. En este caso del grano de soya para el consumo humano, se puede obtener una variedad de productos como harina de soya, aceite de soya, leche de soya, tofu
tempeh, entre otros. Estos productos son ricos en proteínas, grasas saludables y otros nutrientes. Por otro lado, los subproductos de la soya, como el afrecho de soya y la torta de soya, son utilizados principalmente en la alimentación animal. Afrecho de soya. La industrialización de la soya y sus productos requiere un proceso como la extracción de aceites, la molienda, la deshidratación, entre otros. Como podemos ver, la soya se utiliza tanto para el consumo humano, asimismo para el consumo animal. Ahí nos muestran muchas imágenes, 5 imágenes, donde nos muestran harinas ya industrializadas, aceite, un saco. Ahí podemos observar que dice torta de soya, es producto ya industrializado. Destacar al afrecho de soya, que es muy utilizado en Honduras y en el mundo para los animales, y es muy importante conocer estos aspectos. Mostrando las bibliografías de nuestra presentación. Y como conclusión, la soya, así como cualquier otro grano, puede producir concentrados de muy alta calidad por su contenido natural, ayudando en la nutrición de diferentes animales. Asimismo, no solo animales, sino en nuestra nutrición humana. Entonces, muchas gracias por su atención, saludos y bendiciones.